Hoy vamos a conectar con Brasil y nuestra corresponsal Valeria Sacone en Río de Janeiro. Valeria, muy buenos días. Vamos a hablar de los grupos criminales que fueron designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Son grupos que extienden sus actividades ilegales ahora mismo a múltiples campos y que se acercan a los métodos de las mafias italianas, involucrándose también en la economía legal. ¿Qué es lo que está pasando allí con este cambio? Es exactamente el argumento que esgrime el gobierno de Brasil para intentar volver atrás con esta designación que conlleva un riesgo hipotético e implícito de una posible intervención de los Estados Unidos en territorio brasileño, como vimos en Venezuela. Es que realmente uno de los objetivos primigenios de esos grupos criminales es la diversificación y sobre todo el control territorial. Un ejemplo es la famosa mafia de la harina, que ha sido desarticulada hace pocas semanas. Se trata de grupos que en territorios controlados, casi siempre favelas, obligan a las panaderías y a otras tiendas que producen alimentos a base de harina a comprar en un monopolio productos por encima de sus necesidades sin ningún control sanitario, lo que encarece el precio del pan. Pero vemos un modus operandi parecido también, por ejemplo, en barberías de las favelas, donde los barberos son obligados a comprar a un precio mucho más elevado que en la calle hojas de afeitar y, de nuevo, en cantidades superiores a lo que necesitan, lo que en el largo plazo les obliga a cerrar. Y vemos que cada vez más el narcotráfico es solo una parte de los negocios de esos grupos criminales, cada vez más organizados, porque ellos han diversificado sus acciones, venden gas, venden agua, venden también ligaciones ilegales a internet y a la televisión vía cabo, construcciones de edilicia ilegal, bebidas alcohólicas y un sinfín de servicios, entre ellos una seguridad, entre comillas, que imponen a los habitantes de las zonas que controlan, e incluso están empezando a invadir condominios en áreas del suburbio cercanas a favela, es decir, lo que en Brasil se llama el asfalto, en contraposición a los cerros donde se encuentran las favelas. Además, vemos también, parecido a lo que hacen las mafias en Italia, una penetración en el sistema político. En diciembre fue arrestado en Río de Janeiro el presidente entonces de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro por favorecer y filtrar información a diputados ligados al narcotráfico que incluso estaban acusados de comprar arma. Y finalmente la policía ha desmantelado una compleja operación que usaba fintechs, o sea, los bancos electrónicos, para hacer desvío de capitales, para crear complejas transferencias bancarias que no fuesen susceptibles de ser interceptadas por las autoridades financieras. Vemos, por tanto, que estos grupos criminales ya no son facciones narcos como solían ser en los años 80, 90, 2000, sino que se están diversificando y profesionalizando. Pues Valeria, vamos a hablar también de otra cosa, y es que la policía brasileña indicó que miembros del grupo criminal Comando Vermelho han viajado a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Es exactamente lo que ha descubierto recientemente la policía, que están viajando a Ucrania con un objetivo: entrenarse en esas técnicas contemporáneas de combate para luego aplicarla en los territorios que controlan en las principales ciudades de Brasil. Y no solo esto, hemos sabido en las últimas semanas, por ejemplo, que el Comando Rojo, que es la principal facción de Río de Janeiro, estaría usando un dron valorado en $38.500 para transportar armas y drogas, y también estarían usando interceptadores por valor de $10.000 para precisamente interceptar vía radiofrecuencia los drones de las facciones rivales, porque en Río de Janeiro, a diferencia de São Paulo, hay luchas entre varias facciones del narco y también entre los grupos paramilitares conocidos como milicia. Es decir, la sospecha, casi seguridad, es que se quieren aplicar las mismas técnicas de guerrilla por dron que hemos visto en Ucrania, aquí en Río de Janeiro y en Brasil. Y que se están viendo también en otros sitios como en el Líbano por parte de Hezbollah. Vamos a ir a otro tema ahora ya más político. El gobierno de Lula da Silva sigue avanzando con su reforma laboral. Busca pasar de 6 a 5 días laborables.
Sí, los que llaman aquí la escala 6x1, es decir, trabajar 6 días por semana. Cabe destacar que no todos los trabajadores tienen este régimen de trabajo, desde luego no los altos funcionarios que ganan millones. Hablamos siempre de los trabajos más humildes y peor remunerados. Es la propuesta estrella del gobierno Lula en año electoral, que ya ha pasado en la Cámara, que ha llegado hace más de 10 días al Senado, y ahora se abre este momento de presión política, porque recordemos que el Congreso está controlado por los grupos del centro que funcionan como bisagra e intentan siempre conseguir ventajas políticas de futuros acuerdos para aprobar esos acuerdos. Sin embargo, hay una idea muy difundida tanto entre el Partido de los Trabajadores, que impulsa la reforma, como entre la oposición, que si esta ley no pasa, pesará mucho en las elecciones y puede incluso darle más votos a Lula, porque cada vez más sectores de la sociedad y de los trabajadores están a favor de esta reforma. De esta forma, aprobarla para una parte de la oposición sería una fórmula de no dar más alas a Lula, que en este momento está subiendo en los sondeos, superando de nuevo a su contrincante Flavio Bolsonaro, también a raíz del escándalo del Banco Master.